Sus padres le aconsejaron que no pensara en el dinero. ¿Hizo caso Víctor de sus últimas palabras? ¿Pudo entender en qué consiste la felicidad? La respuesta está aquí. Era una mañana nublada en la gran mansión de Víctor, el imponente edificio que había sido el símbolo de su fortuna y éxito por años. La propiedad, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, reflejaba el resultado de años de trabajo y sacrificio. Sin embargo, esa mañana, en el despacho adornado con muebles de lujo y decoraciones finamente elegidas, la elegancia de su vida parecía desvanecerse ante una sola carta. La había encontrado en el cajón de un escritorio antiguo que perteneció a su padre, un objeto que rara vez tocaba, mucho menos abría. Pero ahí estaba, como si el tiempo hubiera esperado pacientemente a que llegara ese día. Víctor desdobló el papel con manos temblorosas. Su padre, un hombre de negocios frío y calculador, había sido la influencia más poderosa en su vida, guiándolo hacia el éxito sin espacio para las emociones. Habían compartido pocas palabras sinceras en su vida, y la última vez que lo vio fue en el lecho de muerte, en un hospital de luces frías y paredes grises. Nunca imaginó que su padre le dejaría algo más que sus activos, sus bienes y su apellido. Pero en esa carta, escrita con una letra firmemente trazada, encontró algo que lo desconcertó. Hijo, sé que has trabajado duro para construir tu imperio. Pero la vida es más que negocios y fortunas. He cometido el error de dejarme consumir por mis ambiciones, y te he empujado hacia ese mismo camino sin detenerme a pensar en lo que realmente importa. Ahora, desde donde estoy, veo las cosas con claridad. Te insto a buscar el sentido de la vida más allá de la riqueza. Ve más allá de los lujos y encuentra aquello que realmente te dará paz. Víctor sintió como una sensación de vacío crecía dentro de él al leer esas palabras. Paz. ¿Su padre le estaba hablando de paz? Durante toda su vida, lo único que recibió de él fueron órdenes, expectativas y presión para alcanzar la cima. Nunca le había mencionado la palabra paz, ni siquiera en los momentos más difíciles. Aquella carta parecía escrita por alguien que ya no estaba atado al peso de las posesiones ni a las responsabilidades. Sin embargo, ¿qué significaba todo eso? La carta continuaba: sé que esto te parecerá extraño, hijo, pero deseo que te des una oportunidad de vivir sin los lujos que siempre te rodearon. Solo así entenderás la esencia de la vida. Quizá logres descubrir quién eres, más allá de los trajes caros y las propiedades. Quizá encuentres la felicidad en algo tan simple como ver la sonrisa de alguien que ayudaste. Te dejo esta última tarea, hijo, ve y encuentra tu propósito. Víctor sintió que su pecho se comprimía. ¿De qué propósito hablaba su padre? Durante años había trabajado arduamente, había sacrificado relaciones, momentos, y todo aquello que alguna vez le había interesado, todo por alcanzar el éxito que su padre tanto valoraba. Pero ahora, al parecer, aquel mismo hombre le estaba diciendo que eso no era suficiente. Sentía una mezcla de rabia, confusión y un anhelo extraño que no lograba identificar. Con el peso de la carta en sus manos, recorrió su despacho con la mirada. Cada cuadro, cada mueble de diseñador, las paredes decoradas con arte costoso y el aroma de sus preciadas colecciones de vinos y licores le parecían de repente vacíos, superficiales. Todo aquello que una vez representó su éxito se sentía ahora como una carga, como si fueran cadenas que lo mantenían atado a una vida de apariencias. Sin saber muy bien por qué, tomó la decisión de alejarse. Necesitaba entender lo que su padre trataba de decirle, aunque al mismo tiempo dudaba de poder hacerlo. ¿Cómo iba a dejar atrás toda una vida de lujos? ¿Cómo se suponía que debía encontrar sentido en algo más allá del dinero y el poder? Pensó en los círculos de amigos y socios que lo rodeaban, en cómo lo miraban siempre con respeto, pero también con una cautela que ahora le parecía fría y distante. Finalmente, esa misma tarde, reunió a su equipo más cercano y les informó de su intención de alejarse por un tiempo. Nadie entendió del todo lo que significaba, y algunos hasta lo miraron con escepticismo. ¿Alejarse? Víctor, el magnate de la ciudad,
simplemente desapareciendo de la escena. Los murmullos y las miradas de desconcierto comenzaron a girar en torno a él. Pero en el fondo, sentía que debía hacerlo. A medida que sus palabras resonaban en la sala, notaba como algunos de sus amigos de toda la vida, aquellos con quienes compartió momentos y proyectos, comenzaban a incomodarse. Tal vez era solo su imaginación, pero sintió que el respeto comenzaba a diluirse, como si su decisión de buscar algo más lo estuviera convirtiendo en alguien menos digno a sus ojos. A medida que el silencio crecía, notó como algunos comenzaban a mirar sus teléfonos, otros evitaban su mirada y algunos pocos incluso parecían molestos. Víctor no podía dejar de pensar en la carta y en las palabras de su padre, palabras que parecían transformarse en una especie de legado inesperado, uno que le exigía más de lo que cualquier empresa o proyecto hubiera hecho. La decisión ya estaba tomada. Esa noche, Víctor se encerró en su habitación, apartado del mundo, mientras el eco de la carta seguía resonando en su mente. Al día siguiente, sin avisar a nadie, empacó algunas pertenencias y se dirigió a la puerta. No llevaba su elegante maletín ni su habitual traje hecho a medida, solo una mochila con lo esencial y ropa cómoda, sencilla, la clase de atuendo que jamás habría usado para ningún compromiso social o laboral. Salir de su casa, esa enorme mansión que había sido su refugio y su prisión, le provocó una mezcla de alivio y de inquietud. Mientras caminaba por el camino de entrada, observó la lujosa fachada por última vez. Las ventanas brillaban bajo el sol de la mañana, y los jardines, impecablemente cuidados, parecían saludarlo, ajenos a sus pensamientos. Con una última mirada a lo que había construido y un suspiro pesado, siguió adelante. Los primeros días fueron desconcertantes. Había dejado atrás el teléfono, el correo electrónico y cualquier conexión con su entorno empresarial. Se encontraba en un modesto hotel de una ciudad pequeña, donde no era el magnate, ni el hombre de éxito, sino un extraño más, un hombre común. La sensación de anonimato lo golpeó con fuerza. Estaba acostumbrado a que su presencia generara respeto, a ser el centro de atención, a recibir miradas de admiración o envidia. Pero allí, en ese lugar humilde, nadie parecía reconocerlo ni importarle quién era. Víctor pasaba las horas recorriendo las calles empedradas de la ciudad, observando a la gente que lo rodeaba, tratando de entender un mundo que le resultaba ajeno. Veía a los vendedores del mercado riendo entre ellos, a los niños corriendo descalzos por las plazas, a los ancianos sentados en las bancas compartiendo anécdotas que parecían eternas. Todo aquello le parecía tan diferente de su propio mundo, tan simple y a la vez tan completo. Un día, mientras paseaba por el mercado local, sus ojos se detuvieron en un puesto de frutas atendido por una mujer de mediana edad, que hablaba con una calidez y una energía contagiosa a cada cliente que pasaba. La manera en que trataba a cada persona, como si cada venta fuera más que un simple intercambio de dinero, lo sorprendió. Recordó las frías transacciones que hacía a diario, donde la cordialidad era meramente profesional, carente de emoción real. Aquí, en cambio, todo era genuino. La mujer le sonrió al verlo observar, y sin pensarlo dos veces, lo invitó a probar una manzana. Él aceptó, agradecido. «No parece usted de por aquí», comentó ella con una sonrisa astuta, notando su aire extranjero. Víctor rió, encogiéndose de hombros. «Supongo que no, pero a veces es necesario salir de la rutina para ver las cosas de otra manera». La mujer asintió, sin pedirle detalles de su vida, simplemente aceptando su respuesta como si fuera la más natural del mundo. La conversación fue breve, pero en esos minutos, Víctor sintió una conexión que hacía tiempo no experimentaba. Era como si, en ese gesto amable y sencillo, la mujer le mostrara un fragmento del mundo que había olvidado, un mundo donde la gente se encontraba por algo más que negocios. Esa noche, mientras regresaba al hotel, se detuvo frente a un pequeño restaurante, de aspecto modesto pero acogedor. En el interior, una familia celebraba un cumpleaños. Las risas y el sonido de las copas chocando resonaban a través de las ventanas abiertas. Víctor se quedó allí, observando desde la distancia, sin atreverse a entrar.
La escena le pareció surrealista. Allí estaba él, un hombre que podía comprar el lugar completo sin dudarlo, incapaz de cruzar la puerta para unirse a una celebración ajena. La imagen de su propia soledad lo invadió, la idea de que, por más éxito y poder que tuviera, siempre había una barrera invisible que lo separaba de los demás. Había construido muros de lujo y estatus que lo mantenían seguro, pero también prisionero. Y ahora, lejos de su mundo de riquezas, esos muros comenzaban a desmoronarse, revelando una vulnerabilidad que le costaba aceptar. A la mañana siguiente, Víctor decidió que debía probar algo nuevo. Se ofreció para ayudar en el puesto de frutas de la mujer que había conocido el día anterior. Al principio, ella lo miró con desconfianza, como si no terminara de creerse que aquel hombre bien vestido, aunque ahora con ropa modesta, realmente quisiera trabajar allí. Pero ante su insistencia, aceptó, con una leve sonrisa de incredulidad. Pronto se encontró cargando cajas, ordenando mercancía y atendiendo a los clientes. Fue un trabajo físico, algo para lo que no estaba acostumbrado, y al final de la jornada, sus manos estaban sucias y sus músculos agotados. Pero la sensación era extrañamente satisfactoria. Nunca había sentido el peso del trabajo de esa manera, y mucho menos había experimentado la simple alegría de una jornada completa en algo tan sencillo. La mujer lo miró al finalizar el día, mientras él se secaba el sudor de la frente. «Hoy no fue un mal día, ¿verdad?», le preguntó ella, con una sonrisa cómplice. Víctor la miró y, por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa auténtica apareció en su rostro. No, no fue un mal día en absoluto. Con el paso de los días, Víctor fue sumergiéndose en aquella nueva vida, cada vez más alejado de la opulencia a la que estaba acostumbrado. En lugar de las reuniones en elegantes oficinas, sus días transcurrían entre las conversaciones cotidianas con la gente del mercado, los saludos matutinos y el trabajo honesto bajo el sol. La rutina sencilla lo agotaba físicamente, pero había algo en esa fatiga que lo hacía sentir, por primera vez en años, como si estuviera conectado a la realidad. Una mañana, mientras limpiaba algunas frutas en el puesto, se dio cuenta de que había comenzado a recordar los nombres de los clientes habituales. La anciana que venía todas las semanas por sus naranjas, el joven que compraba manzanas para sus hijos, el matrimonio que siempre se detenía a charlar unos minutos antes de elegir sus mangos. Cada rostro, cada historia, era una pequeña pieza de un mundo que hasta hacía poco le había sido ajeno. Víctor empezó a notar que su presencia en el mercado comenzaba a ser aceptada. Ya no era un extraño para ellos, algunos le ofrecían comida, otros compartían anécdotas, y algunos incluso se burlaban amablemente de su torpeza inicial para ciertas tareas. Su riqueza, su poder, todo aquello que había sido tan importante para él en su antigua vida, no tenía el menor valor en este lugar. Solo importaba la amabilidad, el respeto y el esfuerzo diario. Sin embargo, mientras más se integraba, más comenzaba a reflexionar sobre lo que había dejado atrás. Por las noches, solo en su pequeña habitación de hotel, sentía la nostalgia de su vida pasada. No por los lujos o los privilegios, sino por la ausencia de conexión genuina. Se preguntaba si alguna vez había conocido realmente a sus propios amigos, aquellos que siempre estaban allí en las fiestas y reuniones de negocios, pero que nunca parecían interesados en él como persona. ¿Qué había ganado realmente con todo ese éxito? Fue en una de esas noches solitarias cuando decidió escribir una carta, algo que jamás había pensado hacer antes. No era para sus socios, ni para sus amigos, ni siquiera para su padre, sino para sí mismo. En la carta, trató de poner en palabras los sentimientos contradictorios que lo atormentaban, la culpa por el tiempo perdido, la vergüenza por haber sido tan superficial, y la sorpresa de descubrir que, sin todo aquello que siempre consideró indispensable, aún podía encontrar sentido y satisfacción en la vida. Escribir fue un proceso lento y doloroso. Las palabras salían torpes, y a menudo se detenía, perdido en recuerdos que preferiría olvidar. Recordó cómo había dejado de lado a su madre enferma, justificándose con sus obligaciones laborales, cómo había roto promesas,
como había abandonado relaciones y personas que, en su momento, realmente se preocuparon por él. Su padre le había enseñado que los vínculos emocionales eran una debilidad, y él había abrazado esa idea sin cuestionarla. Pero ahora, cada línea de esa carta se sentía como un grito en su propia conciencia, una confesión de culpas que había ocultado por demasiado tiempo. Al día siguiente, la dueña del puesto, a quien ya se atrevía a llamar Rosa, lo notó pensativo mientras apilaba las frutas en las cestas. ¿Todo bien, Víctor?, preguntó con su típica sonrisa amable, esa que parecía iluminar incluso los días más nublados. Él asintió, aunque evitó su mirada. Pero Rosa, una mujer de experiencia y ojos astutos, percibió la inquietud en su rostro. A veces, uno necesita soltar el peso que lleva dentro, murmuró ella, acomodando unas manzanas con delicadeza. No siempre es fácil, pero hace falta. Víctor la miró en silencio, sorprendido por la precisión de sus palabras. Era como si ella entendiera, sin que él hubiera dicho nada. De repente, sintió el impulso de contarle, de revelarle una parte de la verdad, aunque solo fuera una fracción de su vida. Le confesó que estaba allí buscando algo, aunque no sabía muy bien qué era. Que había dejado atrás una vida llena de éxito, pero que, por alguna razón, no le llenaba. Que, al igual que ella, él también había estado cargando un peso invisible. Rosa lo escuchó en silencio, con una paciencia que lo hizo sentir cómodo. Cuando él terminó, ella lo miró con una mezcla de compasión y sabiduría. Todos cargamos con algo, Víctor. Pero aquí, en este lugar, nadie te juzga por quien fuiste o por lo que has hecho. La vida sigue, y uno tiene que encontrar la forma de caminar ligero. Sus palabras lo tocaron de una forma que no esperaba. Aquella mujer, humilde y trabajadora, le había dado una perspectiva que nunca había considerado. Caminó de regreso al hotel aquella noche sintiéndose más liviano, como si el simple hecho de haber compartido su verdad con alguien lo hubiera liberado. Con el tiempo, comenzó a ver su vida pasada como un traje elegante pero vacío, una fachada de éxito que ocultaba una profunda soledad. En cambio, en ese pequeño mercado, rodeado de personas que vivían sin lujos ni pretensiones, empezó a entender que el valor de una persona no se mide en dinero ni en poder, sino en la honestidad de sus acciones y en la calidez de sus relaciones. Y así, poco a poco, Víctor fue dejando de lado su armadura. A medida que los días se transformaban en semanas, Víctor empezó a familiarizarse con los pequeños detalles de esa vida nueva. Cada día en el mercado, bajo el sol o bajo la lluvia, encontraba un significado en los gestos simples, un apretón de manos, una sonrisa de gratitud, un saludo sincero al comienzo de la jornada. Poco a poco, comenzó a notar que su mirada había cambiado. El dinero y el poder que antes llenaban sus pensamientos pasaron a un segundo plano, y se sintió como un hombre redescubriendo la esencia de la vida. Rosa, su compañera en el puesto, había pasado de ser solo una conocida a convertirse en una guía en ese proceso de transformación. Ella parecía comprender instintivamente las luchas internas de Víctor y, sin saber su verdadera identidad, lo trataba como a uno más de la comunidad. Para Rosa, él no era el millonario que había sido, era simplemente Víctor, un hombre aprendiendo a vivir sin la coraza de su riqueza. Una mañana, Rosa lo llevó a la plaza principal, donde solía reunirse un grupo de músicos callejeros. Entre ellos había un guitarrista anciano, de cabello canoso y manos arrugadas, quien tocaba con una pasión que parecía resonar en cada rincón de la plaza. La música era un eco de nostalgia y esperanza, y el público, que se acercaba a escuchar, compartía sonrisas, cerraba los ojos, y algunos incluso dejaban escapar una lágrima furtiva. Víctor observó aquella escena con detenimiento. Jamás había visto una alegría tan genuina en algo tan simple. ¿Te gusta la música?, le preguntó Rosa, notando su mirada absorta en el anciano. Víctor asintió, sin quitar la vista del guitarrista. No lo sé, creo que nunca me detuve a apreciarla realmente. Ella sonrió, como si su respuesta le revelara algo importante. A veces,
la música es el único lenguaje que necesitamos. No importa cuánto tengas o cuánto hayas logrado, todos necesitamos una melodía que nos recuerde quiénes somos. Víctor sintió un nudo en la garganta. Esa sencilla afirmación resonó profundamente en él, como si, de alguna manera, ese hombre mayor con su guitarra y aquella plaza llena de gente representaran algo que había perdido hace mucho. Pensó en todos los años en los que solo había vivido para obtener más, ganar más, acumular más. ¿Cuándo había sido la última vez que se permitió sentir algo tan puro, tan simple? Impulsado por un impulso inexplicable, Víctor se acercó al anciano al finalizar la canción. El hombre lo miró con curiosidad y le dedicó una sonrisa bondadosa. «Toca muy bien», le dijo Víctor, sin saber cómo iniciar la conversación. El anciano asintió lentamente. «La música es mi vida, hijo. No tengo mucho, pero mientras pueda tocar, me siento completo». Víctor sintió una punzada de admiración. Aquel hombre tenía una sabiduría que no había aprendido en libros de negocios ni en oficinas de altos edificios. Era una sabiduría que venía de la vida misma, de haber encontrado su propósito en algo que no se podía comprar. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que el anciano le tendió la guitarra. «¿Quieres intentarlo?», le preguntó, sus ojos brillando con una mezcla de calidez y desafío. Víctor negó con la cabeza, un tanto avergonzado. «No creo que pueda, nunca aprendí a tocar nada». El anciano le sonrió con paciencia. «No se trata de saber. Se trata de sentir». Con un leve impulso de coraje, Víctor aceptó la guitarra y trató de imitar los movimientos que el hombre le había mostrado. Sus dedos torpes apenas lograban sostener los acordes, y la melodía salió distorsionada, sin ritmo. Sin embargo, en ese intento fallido, en esos sonidos imperfectos, sintió algo inesperado, una liberación, como si por primera vez estuviera permitiéndose hacer algo sin la presión de hacerlo bien o de alcanzar una meta. El anciano lo observó en silencio, y luego, con una palmada en el hombro, le dijo: «No es fácil dejar que el corazón hable. Pero tú, muchacho, estás en el camino correcto». Víctor lo miró, conmovido por la simplicidad de sus palabras. Era como si ese hombre pudiera ver dentro de su alma, como si supiera lo que Víctor estaba buscando sin necesidad de explicaciones. Durante el camino de regreso, Rosa lo observaba con una mirada comprensiva. «¿Ves, Víctor? Hay más en la vida que ganar y perder. A veces solo se trata de estar, de dejar que las cosas sucedan». Esas palabras lo hicieron reflexionar. Quizá, todo lo que necesitaba era permitirse sentir, sin el afán de medir cada experiencia en términos de éxito o fracaso. Había estado tan concentrado en sus logros materiales que había perdido de vista el valor de lo intangible, de las experiencias y conexiones que no se podían adquirir con dinero. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, recordó las notas de la guitarra y la emoción que había sentido. Una emoción que no tenía nada que ver con el poder o la fama, sino con una profunda sensación de pertenencia y libertad. Los días en el mercado comenzaron a mezclarse, cada uno parecido al anterior, pero con pequeñas diferencias que hacían cada jornada única. Víctor empezó a disfrutar de esos detalles, de la rutina casi meditativa que traía consigo el trabajo manual. Sin embargo, en el fondo, aún llevaba consigo la nostalgia y las dudas sobre su vida anterior. A veces, mientras apilaba frutas o limpiaba el puesto al final de la tarde, recordaba con claridad momentos específicos de su vida como empresario, las grandes reuniones, las fiestas lujosas, las interminables noches de trabajo. Pero ahora, esos recuerdos se sentían lejanos, como fragmentos de una vida que ya no era suya. Una tarde lluviosa, Rosa le pidió que la acompañara a la tienda del pueblo para comprar algunos suministros. La tienda era pequeña, pero estaba abarrotada de cosas, especias, verduras, y una variedad de artículos que daban al lugar un aroma único, mezcla de frescura y calidez. Mientras esperaban su turno, un viejo periódico en un rincón llamó la atención de Víctor. Estaba abierto en la sección de negocios, y en la portada aparecía una foto de una de sus antiguas empresas,
con un titular que anunciaba un nuevo logro financiero. La imagen lo sorprendió. Ahí estaba el mundo que había dejado atrás, más activo que nunca, y él no era más que un espectador. Durante años, su vida giró en torno a esos logros, a esos titulares, y ahora, al ver su antiguo imperio en manos de otros, se sintió desconectado. Había trabajado incansablemente para construirlo todo, y ahora su nombre ya no era mencionado, sus decisiones ya no eran necesarias. Rosa, notando su expresión, se acercó con una leve sonrisa. ¿Todo bien? Víctor intentó responder con naturalidad, aunque sus pensamientos aún estaban atrapados en el pasado. Es solo un recuerdo, murmuró, intentando restarle importancia. Sin embargo, Rosa no se conformó. Los recuerdos tienen una forma extraña de aferrarse a nosotros, ¿no? A veces, parecen estar siempre esperando el momento adecuado para aparecer. Víctor la miró, sorprendido por la comprensión en sus palabras. Nunca le había revelado su vida anterior, pero Rosa parecía adivinar la carga que llevaba sin necesidad de explicaciones. Ella no le preguntó más, simplemente se limitó a estar a su lado, permitiéndole procesar esos pensamientos que lo perturbaban. Esa noche, al regresar al hotel, Víctor se sentó junto a la ventana y observó cómo la lluvia caía suavemente sobre las calles del pueblo. Los recuerdos volvieron a inundarlo, como si la tormenta exterior hubiera despertado algo en él. Recordó las veces que, desde su oficina en un rascacielos, veía llover sobre la ciudad y cómo cada gota parecía reflejar su propia soledad, aunque estuviera rodeado de éxito. Esa madrugada no pudo dormir. Las preguntas comenzaron a arremolinarse en su mente. ¿Había sido realmente feliz? ¿Había tomado la decisión correcta al dejarlo todo? Se levantó y salió a caminar por las calles desiertas, buscando respuestas en la quietud de la noche. Sin rumbo, sus pasos lo llevaron hasta el centro de la ciudad, donde una iglesia de piedra antigua se alzaba silenciosa, como testigo de tiempos pasados. Víctor se sentó en las escaleras de la iglesia, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que las emociones lo abrumaran. El vacío, la culpa, y el peso de las decisiones pasadas se hicieron presentes. Pensó en su padre y en las expectativas que siempre había puesto sobre él. Recordó cómo cada paso que daba estaba guiado por la ambición que le había inculcado, por la idea de que el éxito era la única medida de su valor. De repente, un sonido suave rompió el silencio, el campanario de la iglesia resonó en la madrugada. El eco de las campanas lo envolvió, y en ese instante, sintió que algo dentro de él se liberaba. Era como si aquel sonido distante le recordara la fugacidad del tiempo, como si cada campanada le dijera que, al final, solo importaban las cosas que uno llevaba en el corazón. A la mañana siguiente, volvió al mercado con una expresión serena pero marcada por la introspección. Rosa, que siempre parecía entenderlo sin palabras, lo saludó con su sonrisa amable de siempre, pero no preguntó nada. Le permitió trabajar en silencio, respetando ese momento de reflexión que sabía que él necesitaba. Fue durante esa tarde cuando Rosa lo sorprendió con una propuesta. «Víctor, ¿te gustaría acompañarme a la comunidad?», preguntó mientras acomodaba las frutas en las cestas. Él levantó la mirada, sin comprender del todo. «¿A la comunidad?». Rosa asintió, con una mirada de ternura y entusiasmo. «Sí, cada semana llevo algunos productos a un grupo de personas que no pueden salir de sus casas. La mayoría son ancianos o personas enfermas. No es mucho, pero les hace ilusión recibir algo fresco del mercado». La propuesta lo tomó desprevenido. Jamás había pensado en ayudar de esa forma, en dedicar tiempo a otros sin esperar nada a cambio. En su mundo anterior, las donaciones y la caridad eran solo asuntos de relaciones públicas, algo que hacía por el prestigio, nunca por auténtico deseo de ayudar. Pero en esta ocasión, algo dentro de él lo impulsó a decir que sí. Esa tarde, recorrieron las calles del pueblo hasta llegar a una casa modesta, donde una anciana los recibió con una sonrisa agradecida. Víctor observó cómo Rosa se acercaba a ella con cariño, preguntándole por su salud,
por su familia. La ternura con la que se comunicaban era algo que jamás había presenciado en su vida empresarial. No se trataba de una transacción, era un acto de humanidad genuina. Mientras entregaba las frutas, la anciana le tomó la mano, mirándolo a los ojos. «Gracias, joven», susurró con voz temblorosa. «No sabe cuánto significa esto para mí». Víctor, sin palabras, solo pudo sonreír. En ese instante, sintió una calidez que nunca antes había experimentado. Era como si, por fin, estuviera encontrando el propósito que tanto había buscado, un propósito que no tenía nada que ver con el dinero, sino con el simple acto de dar sin esperar. Esa experiencia con Rosa y la anciana despertó en Víctor un deseo inesperado de continuar ayudando. Las visitas semanales se convirtieron en un hábito, y cada rostro que encontraba le dejaba una huella, como si cada encuentro fuera una pequeña lección sobre la vida que él jamás habría aprendido en los salones de lujo de su mundo pasado. Con cada paso que daba, sentía cómo se desvanecía aquella necesidad de reconocimiento y éxito. Ahora, solo buscaba esa calidez que venía de saber que, por fin, estaba haciendo algo útil y real. En una de esas visitas, conoció a Manuel, un hombre mayor que, a pesar de su frágil salud, mantenía una energía contagiosa y una risa fácil. Manuel vivía solo en una pequeña casa decorada con fotografías en blanco y negro que contaban su historia, un hombre que había vivido y trabajado duro, pero siempre rodeado de gente querida. Era alguien que, en cada palabra, en cada anécdota, mostraba una gratitud genuina por la vida, incluso con sus desafíos. Víctor quedó fascinado con Manuel. Sentía que cada conversación con él le mostraba una perspectiva de la vida que él nunca había considerado. Manuel le contaba historias de tiempos difíciles, de amores perdidos, de alegrías y penas, pero siempre con una sonrisa apacible en el rostro. Una tarde, mientras le ayudaba a acomodar unas cajas en el patio, Víctor se atrevió a preguntarle: «Manuel, ¿cómo es que puede estar tan en paz, después de todo lo que ha pasado?» Su voz llevaba un toque de incredulidad. Él, con todo el poder y el dinero que había tenido, nunca había alcanzado esa paz que Manuel parecía poseer tan naturalmente. Manuel se encogió de hombros, y tras un momento de reflexión, respondió con voz suave: «Es que la vida no se trata de lo que tienes, hijo. Se trata de lo que eres y de lo que dejas en los corazones de los demás. Al final, lo único que nos queda son las memorias que construimos con la gente que amamos y a quienes ayudamos». Esas palabras resonaron en Víctor como una verdad que había estado ignorando toda su vida. Manuel no le hablaba de teoría, ni de ideas vacías, sino de una sabiduría que solo podía venir de alguien que había vivido cada día con una claridad y una humildad verdaderas. Mientras volvía al mercado esa tarde, las palabras de Manuel continuaban dándole vueltas en la cabeza, como un eco persistente que se negaba a apagarse. Días después, durante otra de las visitas, Víctor y Rosa llegaron a una pequeña casa de adobe en la periferia del pueblo. Allí vivía Alicia, una madre soltera con 2 niños pequeños que siempre los recibían con una sonrisa. A pesar de las carencias visibles en el hogar, había una calidez en ese lugar, una fuerza en Alicia que lo conmovió. Observó cómo se encargaba de sus hijos, cómo les dedicaba una paciencia infinita, y cómo, a pesar de sus dificultades, mantenía un espíritu inquebrantable. Después de entregar las frutas y conversar un rato, Víctor se ofreció a ayudarla con unos arreglos en la casa. Alicia, inicialmente sorprendida, aceptó agradecida. Pasaron la tarde reparando una puerta desvencijada y organizando algunas cosas, mientras los niños corrían por el patio riendo y jugando. Cuando terminaron, Alicia lo miró a los ojos, visiblemente emocionada. «No sabe cuánto significa esto para nosotros, Víctor», dijo, su voz quebrándose levemente. «Es difícil encontrar a alguien dispuesto a ayudar sin pedir nada a cambio». Víctor sintió un nudo en la garganta. En esos ojos llenos de gratitud, vio reflejado el cambio que estaba experimentando. Esa pequeña acción, que para él no significaba más que un gesto de amabilidad, tenía un impacto profundo en alguien más.
Fue entonces cuando entendió que la vida se trataba de esos momentos compartidos, de extender la mano cuando alguien lo necesitaba, de estar presente sin esperar recompensas. La experiencia lo dejó pensativo, y durante los días siguientes, notó que su perspectiva se había transformado aún más. El Víctor de antes, el que había acumulado fortunas y contactos, parecía una sombra lejana, irreconocible. En cambio, este nuevo Víctor encontraba alegría en las pequeñas tareas, en los encuentros sinceros, en las palabras de agradecimiento y en las sonrisas espontáneas. Mientras seguía trabajando en el mercado junto a Rosa, comenzó a ver las cosas con una claridad renovada. Ya no anhelaba los lujos, ni las posesiones, ni el poder. Descubría una paz interior que no había encontrado en ninguno de sus éxitos empresariales. Empezaba a darse cuenta de que, en su afán de alcanzar metas materiales, había dejado de lado su humanidad, había ignorado a las personas y momentos que realmente le daban sentido a la vida. Entonces, un día cualquiera, mientras recogían los productos al final de la jornada, Rosa le hizo una pregunta inesperada. «Víctor, ¿alguna vez pensaste en quedarte aquí de manera permanente?» La pregunta lo descolocó. No porque fuera imposible, sino porque, en el fondo, una parte de él ya lo había estado considerando. Miró a Rosa, a su sonrisa tranquila, y supo que ella entendía algo que él todavía no se atrevía a aceptar del todo. «No lo sé, Rosa», respondió finalmente. «Pero he encontrado algo aquí que no sabía que estaba buscando». Ella asintió, como si no necesitara una respuesta definitiva. Había una complicidad silenciosa entre ellos, una comprensión mutua que no requería palabras. Esa noche, mientras caminaba de regreso al hotel, sintió que algo se asentaba en su interior. Por primera vez, no sintió la necesidad de planificar su próximo paso, ni de hacer planes de regreso a su antigua vida. Simplemente caminó, dejándose llevar por la tranquilidad de las calles y el susurro del viento entre los árboles, sabiendo que, tal vez, ya había encontrado el hogar que siempre buscó, aunque no estuviera en el lugar ni de la forma que había imaginado. Sin darse cuenta, estaba más cerca de sí mismo que nunca. El tiempo pasó, y aquella vida sencilla en el mercado se había vuelto tan natural para Víctor que apenas recordaba la sensación de estar rodeado de lujo y poder. Se sentía en paz, al menos en apariencia. Sin embargo, en las noches, cuando la ciudad se sumía en silencio y él regresaba a su pequeña habitación en el hotel, había momentos en los que el peso de su pasado regresaba, como un fantasma susurrante que se negaba a desaparecer. Una tarde, mientras ordenaba las frutas en el puesto, escuchó una voz familiar que le heló la sangre. No se giró de inmediato, esperando que su mente le estuviera jugando una mala pasada. Pero la voz persistió. «Víctor, ¿eres tú?» Víctor se volvió lentamente y se encontró cara a cara con Esteban, uno de sus antiguos socios y amigos más cercanos. La expresión de Esteban era de pura incredulidad, como si estuviera viendo una aparición. «No puedo creerlo». «¿Qué haces aquí?», preguntó Esteban, observando a Víctor con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Víctor intentó mantener la calma, aunque el corazón le latía con fuerza. La vida que había llevado durante esos últimos meses parecía desmoronarse en un instante ante la presencia de alguien que representaba todo lo que había dejado atrás. «Estoy haciendo algo diferente», respondió, sin entrar en detalles. Esteban rió, incrédulo. «¿Algo diferente? ¿Vendiendo frutas en un mercado?» El tono de su voz tenía un dejo de burla, como si la idea misma fuera absurda. Víctor se sintió expuesto, como si su antiguo yo, el que siempre buscaba la validación y la aprobación de los demás, intentara salir a flote. No era solo Esteban quien lo juzgaba, era él mismo, enfrentando las dudas que había creído haber dejado atrás. Esteban continuó, sin percibir la incomodidad de su amigo. «Mira, sé que debes estar pasando por algo difícil, pero tenemos una reunión importante en la ciudad la próxima semana. Tu presencia sería esencial. Después de todo, todos te extrañan y no hay nadie mejor que tú para dirigir todo».
Víctor sintió el peso de las palabras de Esteban como si fueran cadenas que intentaban arrastrarlo de vuelta a la vida que había abandonado. Esa invitación, presentada con la misma amabilidad superficial de siempre, lo llevó a una encrucijada interna que no había anticipado. Había cambiado, lo sabía, pero aquella parte de él que aún se aferraba a sus logros y a su antigua identidad titubeaba. Observó a Esteban y pensó en la comodidad de esa vida que él conocía tan bien, en el reconocimiento, en la admiración. Pero también pensó en las noches solitarias en su enorme mansión, en el vacío que el éxito nunca logró llenar. No, Esteban. He decidido dejar todo eso atrás, dijo finalmente, sintiendo cómo las palabras se liberaban de él con una mezcla de alivio y tristeza. La reacción de Esteban fue de desconcierto absoluto. ¿Estás hablando en serio? Esto es una locura, Víctor. ¿Tanto te ha afectado la muerte de tu padre? Víctor sintió un pinchazo en el corazón. Las palabras de Esteban tenían la intención de ser empáticas, pero solo lograron recordarle el origen de su transformación. Su padre, el hombre que le había enseñado a valorar el poder y la ambición por encima de todo, era también la razón por la que ahora buscaba algo diferente, algo que no podía encontrar en sus viejos círculos. Mi padre fue parte de esto, sí. Pero no entiendes, Esteban. Esta vida es lo que realmente quiero ahora. Víctor miró alrededor del mercado, a las personas que ahora eran su comunidad, a Rosa, quien desde lejos observaba la escena con curiosidad y cierto recelo. Esteban lo miró, incrédulo, casi molesto. ¿Has perdido la cabeza? Esto no es lo que eres. Tú eres Víctor, el empresario, el líder. No tienes por qué estar aquí. Deja este capricho y vuelve a casa. Todos te necesitan. Las palabras de Esteban lo hicieron dudar, aunque solo por un momento. Pero en el fondo, Víctor sabía que volver a casa ya no tenía sentido. No era esa casa, no eran esos logros los que ahora definían su vida. Había encontrado algo más profundo, más sincero, algo que nadie en su mundo anterior parecía entender. Gracias, Esteban, pero estoy bien aquí. Estoy bien siendo quien soy ahora. Víctor lo miró con firmeza, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión no basada en expectativas ni presiones, sino en su propio deseo de ser feliz. Esteban, sin saber cómo responder, dio un paso atrás. Estás desperdiciando todo lo que construiste, dijo finalmente, su tono cargado de decepción. Pero si eso es lo que quieres, no puedo detenerte. Sin otra palabra, Esteban se alejó, dejándolo en el mercado, rodeado de los sonidos y los rostros familiares que ahora eran parte de su vida. Víctor lo observó irse, y por un instante, sintió una punzada de nostalgia, una pequeña duda que surgía como un susurro. Pero rápidamente desechó ese pensamiento, respirando profundamente y sintiendo la paz regresar. Rosa se acercó en silencio, y le tocó el hombro con suavidad. ¿Todo bien, Víctor? Él asintió, y por primera vez en todo el día, sonrió. Sí, todo bien. Creo que finalmente me despedí de esa parte de mi vida. Rosa lo miró con comprensión, sin preguntar más. Sabía que lo que acababa de suceder era un paso importante para él, una confirmación de que su transformación era real y no una simple pausa en su vida anterior. Esa noche, al regresar a su habitación, Víctor sintió una paz profunda. Se había enfrentado a la tentación de regresar a su antiguo yo, a la vida de apariencias, y había elegido seguir adelante, abrazando la incertidumbre y el significado que había encontrado en los pequeños actos, en las personas que había conocido, y en la sencillez de su nueva realidad. Tras el inesperado encuentro con Esteban, Víctor sintió que algo dentro de él se había asentado. Era como si hubiera sellado una puerta hacia su pasado, dejando atrás no solo la vida de excesos, sino también la necesidad de validación que tanto había alimentado su ego. Ahora, más que nunca, sentía que su lugar estaba allí, en ese pequeño mercado, entre personas que le habían demostrado el valor de la humildad y la autenticidad. Sin embargo,
algo más comenzó a tomar forma en su mente, la posibilidad de devolver parte de lo que había recibido, de ayudar a la comunidad que lo había acogido sin cuestionar su pasado. Empezó a notar las pequeñas carencias que enfrentaban muchos de sus vecinos. Algunos agricultores necesitaban herramientas, las calles del mercado estaban deterioradas, y algunas familias pasaban apuros para cubrir las necesidades básicas. La idea de ayudarlo todo lo sedujo de inmediato, no como un gesto de caridad, sino como un acto de gratitud y compromiso con su nuevo hogar. Una tarde, mientras ayudaba a Rosa a ordenar los productos al final del día, se animó a compartir su idea. Rosa, he estado pensando, tal vez podríamos organizar algo para mejorar las condiciones aquí en el mercado. Quizá reunir fondos para reparar el lugar, o incluso para ayudar a algunas de las familias que lo necesitan. Rosa lo miró sorprendida, aunque no dudó ni un instante en sonreír. Eso suena maravilloso, Víctor. Pero, ¿cómo planeas hacerlo? Víctor pensó un momento. Podríamos organizar un evento comunitario, algo donde todos puedan contribuir, ya sea con dinero, trabajo o materiales. Tal vez podamos hacer una feria o una jornada de voluntariado. La idea parecía entusiasmar a Rosa, y pronto se encontraron hablando con otros comerciantes y vecinos, quienes mostraron un interés inesperado. Había una chispa de esperanza en sus ojos, una emoción compartida que los unía a todos en un propósito común. La comunidad, que había estado dispersa en la rutina diaria, ahora se cohesionaba alrededor de una causa. A medida que los días pasaban y la noticia del evento se esparcía, Víctor comenzó a experimentar algo nuevo y profundo, un sentido de pertenencia. La gente del mercado ya no era simplemente su entorno, sino su familia. Cada sonrisa, cada palabra de aliento, cada gesto de apoyo le recordaba que había encontrado un lugar donde realmente era valorado por quien era, no por lo que poseía. El día de la feria comunitaria, el mercado estaba lleno de vida. Familias enteras llegaron desde temprano, llevando alimentos, juegos, y ofreciendo sus habilidades para colaborar en la causa. Los niños corrían entre los puestos, llenando el ambiente de risas, mientras los adultos preparaban comidas, vendían artesanías, y organizaban actividades para recaudar fondos. Víctor se movía de un lado a otro, ayudando en lo que podía. A cada paso, encontraba rostros conocidos que lo saludaban con calidez y gratitud. Rosa estaba en el puesto central, sirviendo comida y coordinando a los voluntarios, su energía era contagiosa y su risa llenaba el lugar de un ambiente festivo. Por primera vez en mucho tiempo, Víctor sentía una satisfacción que no podía compararse con ninguna transacción empresarial, porque esta satisfacción venía de su corazón. Al caer la tarde, cuando las actividades estaban llegando a su fin, un grupo de vecinos se acercó a Víctor y a Rosa, agradeciendo la organización del evento. Los fondos recaudados superaron las expectativas, y ya había planes para empezar las mejoras en el mercado, así como para ayudar a algunas de las familias más necesitadas. Víctor miró a Rosa y notó la emoción en sus ojos. La tomó de la mano, un gesto espontáneo y sincero, que reflejaba la conexión que habían desarrollado a lo largo de esos meses. Rosa, sorprendida al principio, respondió con una sonrisa cómplice. «Gracias, Rosa. Por ayudarme a ver la vida de otra manera», le susurró, con una emoción que lo desbordaba. Ella asintió, sin decir nada, pero sus ojos reflejaban la misma gratitud y cariño que él sentía. Habían compartido mucho, y aunque pocas palabras podían expresar todo lo que habían vivido juntos, ambos sabían que su amistad, y quizá algo más, había crecido de forma silenciosa pero profunda. Esa noche, mientras caminaba de regreso al hotel bajo las estrellas, Víctor reflexionaba sobre lo que había logrado. No era solo un evento comunitario o una ayuda temporal, era la prueba de que su vida había encontrado un nuevo sentido. Todo ese tiempo en el mercado, trabajando codo a codo con personas auténticas, lo había transformado. Ya no sentía el impulso de volver a su antiguo mundo, había encontrado un propósito que no se medía en dinero, sino en las conexiones humanas que lo sostenían. Esa transformación también le hizo ver a Rosa de una manera distinta.
Su amistad se había convertido en un pilar para él, y ahora sentía que ese vínculo tenía el potencial de convertirse en algo más, algo que no había buscado, pero que había surgido de forma natural. Esa posibilidad lo llenaba de una mezcla de ilusión y nerviosismo, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras observaba las estrellas en el cielo, comprendió que su viaje aún no había terminado, que su corazón estaba descubriendo una nueva faceta del amor, una que no estaba impulsada por la pasión desbordada ni por la necesidad de control, sino por la paz y el respeto mutuo. Rosa no era una conquista ni una meta, era alguien que lo había aceptado sin condiciones, y eso lo hacía sentir más vivo que nunca. Con una sonrisa, Víctor supo que su futuro estaba allí, en ese pueblo, entre la gente que lo había recibido sin preguntas, y junto a Rosa, quien le había mostrado un camino que él nunca imaginó que recorrería. Ahora, por fin, sentía que había encontrado el lugar y la compañía que llenaban su vida de un significado real y duradero. El evento comunitario había sido un éxito, y en los días posteriores, el mercado estaba lleno de una energía renovada. Las mejoras empezaron de inmediato, los vecinos se unieron para arreglar las calles, pintar las paredes y reparar los techos de los puestos. Víctor observaba todo con una sonrisa de satisfacción, sintiendo un orgullo genuino por el esfuerzo colectivo. No era un logro personal, sino el resultado de una comunidad que, trabajando junta, comenzaba a transformar su entorno. Una tarde, mientras ayudaba a organizar herramientas con algunos vecinos, se acercó Rosa con una expresión radiante. Traía una caja llena de herramientas que había conseguido en una tienda local que había decidido donarlas para el proyecto. Cuando llegó a su lado, Víctor la miró, y ambos compartieron una sonrisa de complicidad. Sin palabras, sabían lo importante que había sido esta iniciativa para ambos y lo que había despertado en ellos. «Cada día me sorprendes más, Rosa», comentó Víctor con suavidad mientras se inclinaba para ayudarla a colocar la caja. «¿Por qué lo dices?», preguntó ella, divertida. «Porque tienes una capacidad increíble para ver lo mejor en las personas y sacar fuerzas de donde otros verían solo problemas». Rosa lo miró, ligeramente sonrojada, y bajó la mirada con una risa suave. «He aprendido que, en la vida, uno siempre encuentra una forma de salir adelante. Solo hay que estar dispuesto a ver más allá de las dificultades». La conversación se interrumpió cuando una niña pequeña se acercó a ellos, tirando de la falda de Rosa. Era Isabel, la hija de Alicia, la mujer a la que habían ayudado semanas atrás. La niña, con una sonrisa llena de gratitud, le entregó a Rosa una pequeña flor que había recogido en el campo cercano. «Gracias por todo, señora Rosa», dijo la niña con una voz tímida y dulce. «Mi mamá dice que somos muy afortunados de tenerlos a ustedes». Rosa se agachó para abrazarla, emocionada, mientras Víctor observaba la escena conmovido. En ese momento, entendió que las pequeñas acciones de bondad dejaban huellas profundas, que el verdadero valor de la vida se encontraba en esos gestos sinceros. La simple gratitud de una niña era más valiosa que cualquier logro material. A medida que avanzaba la tarde, continuaron trabajando, y Víctor notó cómo la relación con Rosa se había vuelto cada vez más cercana. Compartían miradas, sonrisas y gestos que hablaban más que cualquier palabra. Había entre ellos una conexión que iba más allá de la amistad, una complicidad que los unía en un propósito común. Esa noche, después de un día largo de trabajo, Víctor se despidió de los vecinos y decidió acompañar a Rosa a su casa. Caminaban en silencio, disfrutando de la tranquilidad de las calles y del suave murmullo de la naturaleza alrededor. Al llegar, Rosa lo invitó a sentarse en el pequeño porche de su casa, donde solía relajarse después de la jornada en el mercado. «Nunca pensé que encontraría todo esto aquí, en este pequeño pueblo», dijo Víctor, mirando el cielo estrellado. «Siempre creí que la felicidad estaba ligada al éxito, al reconocimiento. Pero ahora entiendo que estaba equivocado». Rosa lo escuchaba en silencio, pero sus ojos reflejaban comprensión y cariño. Sabía lo que significaba para él abrirse de esa manera, dejar ver su vulnerabilidad.
La vida tiene formas extrañas de mostrarnos lo que realmente importa, respondió ella, con suavidad. A veces, tenemos que perderlo todo para descubrir lo esencial. Víctor la miró, y en ese instante, algo en él se rompió, como si una barrera invisible finalmente se disolviera. Sin pensarlo, tomó la mano de Rosa entre las suyas y se acercó un poco más. Rosa, nunca había sentido esto antes. Has cambiado mi vida de una forma que no creí posible. Has sido mi amiga, mi guía, y, creo, algo más. Rosa lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de emoción y sorpresa. No dijo nada, pero sus dedos entrelazados con los de él le dieron la respuesta que Víctor necesitaba. En ese silencio compartido, ambos entendieron que habían encontrado algo especial, algo que había nacido de la sencillez, del respeto y de las experiencias compartidas. Finalmente, Rosa habló, en un susurro apenas audible. Víctor, no necesito promesas ni grandes palabras. Solo quiero saber que estás aquí, que eres tú, con todas tus cicatrices y tus sueños. Y que juntos podemos construir algo hermoso, sin necesidad de lujos. Víctor sonrió, sintiendo como el peso de su pasado se desvanecía por completo. Rosa no esperaba nada de él, solo su sinceridad y su compañía. Había encontrado en ella una pareja con la que podía ser él mismo, sin máscaras, sin expectativas imposibles. La noche avanzó, y mientras hablaban bajo las estrellas, Víctor sintió una paz que nunca antes había experimentado. Rosa había llegado a su vida en el momento preciso, y él había sido lo suficientemente sabio, esta vez, para darse cuenta de lo valiosa que era. Esa noche, al despedirse, supo que su vida había cambiado para siempre. Se alejaba de la casa de Rosa con una promesa no dicha, una promesa de amor y de compromiso que se había forjado en el silencio y en la comprensión mutua. Había encontrado, finalmente, un hogar y un amor que no dependían de apariencias, sino de la verdadera conexión entre dos almas. Al caminar de regreso, con una sonrisa en el rostro, Víctor entendió que el viaje que había emprendido no solo lo había llevado a descubrirse a sí mismo, sino también a encontrar el amor en su forma más pura. Un amor que no necesitaba del brillo de las joyas ni del lujo de las mansiones, sino de la simpleza de un gesto, de una mirada compartida y de un camino en común. Los días posteriores al momento compartido con Rosa se llenaron de una paz profunda para Víctor. Sentía que, por fin, había encontrado algo verdadero, algo que no se podía comprar ni alcanzar con esfuerzo, sino que simplemente estaba allí, en la conexión con alguien que lo aceptaba tal como era. Había dejado de lado los pensamientos sobre el pasado y las preocupaciones por el futuro. Estaba presente, en el aquí y el ahora, por primera vez en su vida. Sin embargo, la vida tiene formas imprevistas de probar la fortaleza de nuestras decisiones. Una mañana, mientras terminaba de ordenar los productos en el puesto de Rosa, se acercó una figura inesperada. Era Marcela, su madre, quien había viajado desde la ciudad para encontrarlo después de meses de haber perdido contacto. Su presencia en ese lugar, entre la gente sencilla del mercado, era tan desconcertante como un choque de mundos. Marcela, elegante y altiva como siempre, lo observó con una mezcla de confusión y angustia. No entendía cómo su hijo, un hombre que había llegado a lo más alto, podía ahora vivir rodeado de personas que, para ella, no compartían su mismo nivel. Sin embargo, lo que más la perturbaba era ver a Víctor, su Víctor, atendiendo un puesto de frutas en lugar de estar detrás de un escritorio lujoso, tomando decisiones importantes. «Víctor, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con una mezcla de incredulidad y reproche. «Esto no es para ti. ¿Por qué abandonaste todo por esto?». Víctor, quien había anticipado una confrontación similar en algún momento, respiró profundo, intentando mantener la calma. Sabía que su madre no entendería de inmediato, que para ella el valor de la vida siempre había estado ligado a la riqueza y la posición social. «Mamá, he encontrado algo aquí que nunca tuve en la ciudad. Algo que va más allá de los negocios y del éxito. He encontrado paz, conexión
y a alguien que me hace sentir completo, le dijo, con voz serena, mientras miraba en dirección a Rosa, quien observaba la escena desde una distancia prudente, respetando el momento. Marcela siguió su mirada y, al ver a Rosa, una mujer sencilla y de origen humilde, su rostro se tensó aún más. ¿Es por ella? ¿Por esa mujer?, preguntó, sin ocultar su desaprobación. ¿Vas a arruinar tu vida y todo lo que has logrado por una persona que ni siquiera está a tu nivel? La frialdad en las palabras de su madre le dolió más de lo que esperaba, pero Víctor ya no era el mismo hombre que una vez buscó la aprobación de los demás, especialmente la de su familia. No había venido hasta allí para retroceder en sus decisiones ni para caer en la trampa de las expectativas ajenas. Sabía lo que quería y quién quería ser, y, esta vez, no permitiría que nadie lo apartara de su propósito. Mamá, Rosa es una de las personas más auténticas y nobles que he conocido. No me importa si no tiene un apellido reconocido o si no pertenece a nuestro mundo. Lo que importa es lo que ella significa para mí y cómo me ha ayudado a encontrar algo que nunca tuve antes, una razón verdadera para ser feliz, respondió con firmeza, sin apartar la vista de su madre. Marcela, confundida y herida, intentó razonar con él una última vez. Pero, hijo, piensa en todo lo que has dejado atrás. Tu empresa, tu estatus, el respeto de quienes te admiran. ¿Vas a desperdiciar todo eso? Víctor suspiró y, con una voz calmada pero decidida, respondió, mamá, no estoy desperdiciando nada. Por primera vez, estoy viviendo. Y no necesito el respeto de personas que solo valoran lo superficial. Lo que tengo aquí, en este lugar, no se puede comprar. Es algo real. La respuesta de su hijo la dejó sin palabras. Finalmente, con una mezcla de tristeza y resignación, Marcela se dio cuenta de que Víctor había cambiado de verdad, que sus palabras no eran un capricho, sino la expresión de alguien que había encontrado un sentido en su vida, uno que ella no alcanzaba a comprender. Se despidió de él, con un leve asentimiento, y se marchó sin mirar atrás, dejando a Víctor de pie, sintiendo que había librado su última batalla con el pasado. Rosa se acercó lentamente, su expresión serena y comprensiva. Sabía que ese encuentro había sido doloroso, pero también había notado la calma en la voz de Víctor al defender su elección. Con una sonrisa tierna, se colocó a su lado. ¿Estás bien?, le preguntó, tomando su mano con suavidad. Víctor asintió, sintiendo el calor de su mano y la certeza de su decisión. Sí, estoy bien. Ahora más que nunca. Ambos se quedaron en silencio, observando cómo el mercado retomaba su ritmo, ajeno a lo que acababa de suceder. Víctor sintió que, al dejar ir a su madre, había cerrado el último vínculo que lo ataba a su antigua vida. Ahora, su futuro estaba en ese lugar, junto a Rosa y a la comunidad que lo había acogido sin juzgarlo. Esa noche, mientras caminaban juntos bajo la luz de la luna, Víctor tomó la mano de Rosa con más firmeza. Había encontrado lo que siempre había buscado, y había sido de la manera más inesperada, en la sencillez, en el amor sincero y en la libertad de ser él mismo, sin máscaras. Víctor sonrió al pensar en lo que su padre le había pedido en aquella última carta. Había buscado más allá de la riqueza, y finalmente había encontrado su verdadero propósito. Ahora, su vida tenía un significado que iba mucho más allá de los éxitos empresariales o el prestigio social. Había encontrado su lugar y, junto a Rosa, había encontrado también su hogar. Tal vez este no sea el final de la historia. Suscríbase para no perdérselo.